encanta ir a juntar caracoles y meter la mano en la zanja, así nomás. Es un chiquito. Aparte, lo que me gusta de las zanjas es que siempre te encontrás con vida que pasa desapercibida por la mayoría de las personas. Una vez vinimos a pescar acá hace muchos años con unos amigos y nos agarró una tormenta que no nos dio tiempo a subir, ya que este mismo lugar que están viendo parecía una cascada y no una bajada. Fue impresionante esa tormenta. Todos los grupos de amigos que estábamos pescando ese día en esta costa quedamos atrapados acá abajo. La única forma que encontramos para subir fue ayudándonos unos a otros haciendo escalones en el barro, como podíamos, y después ayudando a subir a la persona que le seguía. No fue muy divertido en ese momento, pero una vez que logramos subir estábamos re cansados. Nos cagamos de risa, algunos gritaban. Creo que ese fue uno de los mejores días de pesca que tuve en mi vida. Y eso que no habíamos sacado nada de nada. La pesca con mojarrera te desconecta totalmente con la realidad. Para mí es una de las pescas más apasionantes. ¿Qué? Me habló todo. ¿Con qué tiraste? Hombre. Tiene una mordida ahí abajo. Hoy más que nunca me acordé de ese día por esas nubes que vi antes de salir de casa. Ven todas estas plantas, a la noche abren las flores. Ahora está todo cerrado. Después van a dar la vuelta como están todas abiertas. Todas tuercas de un amigo que tiene una tornería que me las dio, porque venimos a un lugar que hay muchos enganches. Bueno, armé la línea así: la tuerca, la tanza, un esmerillón, la tanza del anzuelo. Armé así la línea para no perder tantos piques, porque este es un lugar que tiene una banda de enganche. La tanza de la tuerca y la de anzuelo tienen que ser siempre más finita que la línea principal, porque imaginen que ya tiene enganchado el pez y también la plomada está atrapada entre unas piedras. Por eso tienen que ser más finita la línea de la tuerca, porque cuando quedó atrapada, si vos empezás a tirar, lo que se va a cortar va a ser la línea finita que tiene la tuerca. Entonces vos ahí va a traer el pescado. Nada, que recién agarré una mojarra con el anzuelito este. Claro, está lleno de chiquitos, se descarnan todo.
Me quiso agarrar la boya, uno grande acá, boludo. No sé qué era, boludo. Solo agarren un poco de pan, lo van mojando bien de a poquito y se van a dar cuenta cuando tome la consistencia que tiene que tener para que quede agarrada en el anzuelo. Tiene que quedar así medio gomosa como la masa esa que te venden en las casas de pesca. Lo tengo. Pero no sé qué es. No, pate. Se escuchó todo de ahí, bro. ¿Dónde tiraste? Uno pre. Otro patí debe ser. Se mueve diferente. Muy chulo. Me enganchó justo ahí abajo, ¿no? Tiré ahí después de la columna. ¿Ves? El pique está más cerca. Y es un ratito nada más. ¿Te daba alguna lombriz? No sé. ¿Qué era eso, boludo? Estaba acá. Una rana parecía, ¿viste? Recién mojarreando se me fueron un par. Un pacucito reloj. Es tan plateado que si lo acerco ni se ve. Ahí hay otro, ahí está otro. ¿Me pasó una lombriz? La latita. Son ricos esos. Frito loco. Tienen la carne re blanca. Quiero ver si saco una mojarra para hacer el último tiro con mojarra. Mirá este. Una bolita, seguro. No, sí, una bolita. Una boga. Para, ¿viste? Está ahí nomás. No es tan chica. Para, yo la voy a agarrar. Está ahí. Dale, listo. No, pero ya está. Mirá. Ahí se fue. Ahí ya se abrieron algunas. Cuando pasamos estaban todas cerradas. Las flores, boludo, esas, mirá. Aguantá que paso yo y te alumbro. Espérame. ¿Ve ahí?